Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Blanca y en el video de hoy te voy a enseñar a hacer este nidito o cucha para mascotas. Los moldes los podrás descargar desde un enlace que te dejé en la descripción de este video para que lo puedas imprimir en tamaño real. Para la parte externa utilicé un material que se llama cordura. Para el forro utilicé friselina y para el relleno utilicé Pólex de 5 milímetros. Para el almohadón utilicé una tela peluche y friselina y para el relleno utilicé guata. Además vamos a utilizar una cinta bies de 20 milímetros. Comenzaremos la confección armando la parte delantera. Enfrentamos derecho con derecho de ambas piezas y vamos a coser en la parte del círculo por todo el contorno. Luego haremos pequeños cortes en todo este borde sin llegar a tocar la costura. Y le damos vuelta de esta forma. A continuación le vamos a colocar el pólex correspondiente a esta pieza entre el forro y la pieza externa. Y vamos a unir ambas piezas con una costura por todo el contorno. Lo siguiente será armar las orejitas. Vamos a enfrentar derecho con derecho y vamos a coser de esta forma. Le damos vuelta y luego vamos a hacer pequeñas pinzas de esta manera. Sujetamos y le pasamos una costura. Lo siguiente que haremos será colocar cada una en esta zona a 12 centímetros desde la punta. Voy a hacer marquitas sujetar y coser cada una de ellas. Ahora vamos a unir la siguiente pieza a la parte delantera. Esto lo haremos en uno de los lados. Enfrentamos derecho con derecho del material externo y derecho con derecho del forro. Y cosemos.
Lo siguiente será coser la tercera pieza. Vamos a coser solamente la parte externa. Enfrentamos derecho con derecho y sujetamos. Luego cosemos. Ahora cosemos la parte del forro de esta forma, enfrentando los derechos. Y luego le damos vuelta. Lo siguiente será introducir las piezas de pólex en ambas y luego vamos a pasar una costura por todo el borde. A continuación vamos a coser la base. Primero vamos a unir la pieza externa con el forro y le vamos a colocar el pólex entre las dos piezas y cosemos por todo el contorno. A continuación vamos a unir la base al cuerpo. En este caso la base es circular y no tenemos que hacer marcas. Sujetamos y luego cosemos. Le colocamos una cinta bies para tapar toda esa costura. Y luego le damos vuelta. Lo siguiente que haremos será coser el almohadón. Unimos ambas piezas por el contorno y dejamos una abertura para luego darle vuelta. Lo rellenamos con la guata
y luego cerramos la abertura. Y así queda listo nuestro nidito o cucha para nuestras mascotas. Espero que mi video te haya sido útil y que te haya gustado. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final de este video. Recuerda suscribirte, darle me gusta y comentar. Nos vemos en el próximo video.